Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, a este quinto encuentro del curso de tratamientos que arrancamos de Fundación Soberanía Sanitaria. Ahí veo que la mayoría ya son habituales del curso, digamos, y ya venimos compartiendo todos estos encuentros, así que un poco conocen cómo es la dinámica que estuvimos dando a eso, a estos encuentros. Hoy nos acompañan la doctora Elisa Estensoro, que es jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata, y además está dentro del grupo de asesores del gobernador en todo lo que es el grupo de expertos que lo asesoran en temas de la pandemia. Y también nos acompaña la doctora Soledad González, que es infectóloga, estuvo asesorando al Ministerio de Salud de la provincia en todo lo que es tema tratamientos en general y particularmente estuvo trabajando específicamente en los protocolos que hicieron al tema plasma. Hoy nos va a hablar de otros tratamientos también, haciendo alguna revisión sobre otras cuestiones que están dando vueltas. Un poco el objetivo que nosotros nos planteamos desde la Fundación era con esto generar una herramienta de divulgación científica que permitiera también echar un poco de luz a muchas veces mucho rumor, mucha desinformación que hay en los medios de comunicación en torno a los tratamientos, en torno a, obviamente, cierta ansiedad natural, pero que obviamente siempre el manejo mediático hace que se lleven a conclusiones quizás equivocadas en torno a los diferentes tratamientos o alternativas que se están estudiando, y en ese sentido decidimos hacer un curso que pudiera profundizar sobre cada una de las cosas que fueron surgiendo. Hoy nosotros un poco convocamos a Elisa y a Soledad para hablar de dos temas. Elisa nos va a acompañar hablando un poco de todo lo que es una de las cosas más demostradas en cuanto a tratamiento de la enfermedad por coronavirus, que es todo el tratamiento de sostén, todo lo que no tiene que ver con fármacos, con plasma, digamos, todo lo que tiene que ver con las estrategias habituales que se hacen en el sostén de un paciente y que terminan siendo una de las más efectivas y más demostradas para mejorar la salud, digamos, en estos casos. Y Soledad nos va a hablar de algunos tratamientos que estuvieron circulando también en torno a algunas alternativas que se estudiaron bastante en Rusia, digamos. No específicamente esta semana estuvo bastante atravesada por lo que fueron las vacunas que estuvieron dando vueltas. La idea no es profundizar hoy en el tema de vacunas, pero sí en otros fármacos que Rusia estuvo trabajando y que son interesantes también para discutir. Para todos los que no estén habituados a la dinámica, la idea es que vamos a hacer las presentaciones y al final nos tomemos un tiempito para hacer un intercambio de preguntas y respuestas en torno a los temas que se discutían. Bueno, bienvenidas Elisa y Soledad, y bueno, adelante cuando quieran arrancar. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hablar de aspectos generales, clínicos, ¿no? de la enfermedad COVID y luego cómo se conecta esto con el tratamiento de sostén que brindamos en terapia intensiva. Y en primer lugar, a ver, quería comentarles que nosotros, fíjense, ya desde febrero veníamos viendo la posibilidad de que el COVID llegara. Y en ese sentido les quiero mostrar una presentación, que es el primer artículo importante de China, que compara el SARS coronavirus 2 con los otros dos coronavirus. Y les quiero decir que nosotros los intensivistas conocíamos bastante ya la historia de los otros dos coronavirus, sobre todo del primero, que había sido detenido exitosamente cuando salta de China, llega a Canadá y ahí y a Estados Unidos y realmente lo paga. Pero bueno, estos coronavirus tienen algunas cosas en común. Fíjense la alta tasa de requerimiento de ventilación mecánica. Ya en febrero se sabía, ya que más o menos sabíamos nosotros lo que nos esperaba, ¿no? Fíjense más o menos parecido el coronavirus actual comparado con el primer SARS, y incluso es mucho más grave el otro coronavirus de Medio Oriente, ¿no? La infección del coronavirus de Medio Oriente, mucho más grave. Bueno, una tasa de ventilación mecánica entonces de 17 al 24%, una
una mortalidad que, fíjense, 2,1, un porcentaje de letalidad que no parecía tan alto, pero un poquito menos que los otros dos coronavirus, pero fíjense, los tres en común tienen cómo aumenta marcadamente la mortalidad cuando la enfermedad ocurre en los pacientes con comorbilidad. Tenemos que por ahí una esquematización de cómo ocurre clínicamente la enfermedad, una de las tantas, podría ser esta, me gusta, que es que como en el comienzo de síntomas, en realidad obviamente está precedido por un periodo de incubación que va entre 5 y 7 días a partir del contacto, y luego aparece un síndrome que parece un síndrome gripal. Y la mayoría de los pacientes tienen un curso leve, ¿no? Donde no pasa más que esto, pero hay un grupo de pacientes que alrededor del 7º día va a desarrollar disnea. O sea, un 40% va a tener dificultad para respirar, y de este grupo, un 14% va a ser enfermedad severa y un 5% va a ser enfermedad crítica. Es una gran serie de lo que sería el CDC de China, más de... Elisa, perdón, se Sí. te escucha un poquito lejos y recién se perdió un poquito el sonido. No sé Bien. si se puede. Ahí Voy al va. anterior. Eso. Sí, por supuesto. Ahí, ¿está mejor? A ver, ¿está mejor ahí? Bien. Sí, ahí yo Bueno, escucho mejor, no sé. sí. Lo que yo les mostraba en esta diapositiva es un poco la evolución clínica de los casos de coronavirus. La gran mayoría hace un curso que después del comienzo de los síntomas, el 80% de los pacientes no desarrolla nada más que este síndrome gripal. Pero hay un grupo que desarrollará disnea, más o menos alrededor del 7º día, hay un agravamiento del curso clínico, y de este grupo hay un subgrupo que será más sintomático, que desarrollará una enfermedad más severa, será el 14%, y después está el 5% final, que es el que desarrolla una enfermedad muy grave, que requerirá cuidados intensivos. Les muestro ahora algunas características que se ve en la serie más grande de los chinos, donde claramente, más de 70.000 pacientes, se confirma esto de la gravedad creciente, la gravedad que es creciente o importante solo en un 5% de los pacientes, y como la mortalidad es baja en general, pero como en los pacientes críticos, fíjense, salta casi al 50%. Esto que les muestro también es una gran serie en Inglaterra con algo que ustedes ya saben, la predominancia del género masculino entre los pacientes con COVID, estos son pacientes COVID graves, y fíjense que los más oscuros son los que han fallecido, o sea, hay más hombres en general y por supuesto más hombres fallecen. Y hay un salto de la mortalidad a partir de los 65 años. Este también es uno de los de las tantas series que muestran las comorbilidades. Esta es la de Italia, Lombardía, y la comorbilidad más frecuente que ellos describen es la hipertensión, seguida por enfermedad cardiovascular, hipercolesterolemia y diabetes. Y más o menos las series tienden a mostrar este esquema de comorbilidades, pero un poco después de la aparición de todas ellas, empezó a verse otra comorbilidad, que es la obesidad, que también es un factor de riesgo, que no fue descrita en las series iniciales. Fíjense, esta es una serie china, 49% de hipertensión, 48% de los pacientes con obesidad. Y nosotros ya tenemos una serie, desde la Sociedad de Terapia Intensiva, solamente en pacientes en ventilación mecánica, y estos son datos de la Argentina, y fíjense, tenemos más obesidad que hipertensión. Entonces, este es un gran factor de riesgo. Con respecto a los síntomas, esto también es muy conocido, otra gran serie europea. Estos son, fíjense, los síntomas habituales, ¿no? Cefalea, pérdida del olfato, obstrucción nasal, los que están más del 50%, mialgias, tos. Pero acá les quiero mostrar la disnea, presente en el 50% de los pacientes. Disnea o dificultad para respirar. Y fíjense la fiebre, que tanta importancia se le da al principio, solo presente prácticamente en la mitad de los pacientes. El estudio siempre más citado es el estudio de Wuhan, de más de 1.000 pacientes en China, y esto es un poco los hallazgos del laboratorio. Bueno, son bastante parecidos a los de las enfermedades virales, ¿no? Leucopenia, con linfopenia, una leve plaquetopenia, pero sí hay un marcado
aumento de reactantes de fase aguda, también un discreto aumento, un compromiso hepático, algún compromiso renal y un aumento de los factores procoagulantes. Ustedes han tenido una clase específica sobre esto, pero bueno, casi la mitad de los pacientes tienen dímero D aumentado. Y otros reactantes de fase aguda también muy elevados, clásicamente la ferritina, la proteína C reactiva y distintas citoquinas, distintos mediadores de inflamación. No tan altos como se dice por ahí, por 2, por 3, fíjense la interleuquina 6, valor normal hasta 7, por 3. Este es otro de los estudios que mostró la interleuquina 6 aumentada. Bueno, entonces con este panorama clínico que venimos viendo, ¿cuál es el principal motivo de ingreso de los pacientes con COVID a la unidad de terapia intensiva? Sin duda que es la insuficiencia respiratoria. Esos pacientes con disnea, que dijimos que son aproximadamente el 49% de los pacientes, en algún momento, algunos de ellos se agravarán y requerirán el ingreso a la UCI. Por situaciones como esta, fíjense esta placa de tórax, en 24 horas de casi normalidad salta esto. O con estas típicas tomografías que se ven en los pacientes graves de infiltrados difusos, sin mucha distribución gravitatoria. La verdad que se encuentran en todos los campos pulmonares, ¿no? Y están como parcheados. Esto sería lo típico de la enfermedad. ¿Y cuáles son los criterios de insuficiencia respiratoria? Y esto es muy importante en general para todos los trabajadores de la salud, saber reconocer esto, saber reconocer cuál es el paciente que está grave, incluso antes que comience o antes de ser internado en terapia intensiva. Y en general, estos son los criterios que más se usan. En casos graves, cuando tiene alguno de los siguientes criterios. Fíjense, disnea, no sé, dificultad respiratoria, sobre todo con alta frecuencia respiratoria. Aquel que está con más de 30 por minuto, hay que verlo con muchísimo cuidado. Hipoxemia, una saturación por oximetría de pulso menor o igual de 93%. Después vamos a ver algunos escalones en esto. Y una relación presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno menor o igual de 300 milímetros de mercurio. Estos son casos graves que hay que saber reconocer. Y después hay casos críticos, son los casos gravísimos, que es la falla respiratoria que requiere ventilación mecánica, y eso se ve muy rápidamente, es el paciente, ¿no? que está fatigado, ¿no? Con alto trabajo respiratorio, muy hipoxémico, los pacientes con shock, o sea que son aquellos con presión arterial menor de 65 milímetros de mercurio, que siguen con presión semejante pese a la infusión de fluidos, y por supuesto la presencia de disfunción o fallo multiorgánico. La forma más grave de insuficiencia respiratoria es lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo. Este tiene una definición en sí mismo, es un síndrome, sé que es causado por muchas cosas, y entre una de estas es el COVID, es la forma más grave de COVID. Y tiene el distrés respiratorio en general una placa como esta, fíjense infiltrados en los 4 cuadrantes, y que clásicamente ocurre dentro de una semana de exposición un factor de riesgo, que el factor de riesgo sería COVID, por supuesto, infiltrados bilaterales en la placa de tórax, un edema pulmonar como causa de la falla respiratoria, que es inflamatorio, no es por falla de bomba, y un deterioro de la oxigenación muy marcado, con distintos niveles de PAFI de acuerdo a la gravedad. Los estudios anatomopatológicos de COVID, que han sido varios, lo que encuentran histológicamente es esto, lo que se llama daño alveolar difuso. Esto es lo propio del distrés respiratorio, es decir, todas las necropsias o las biopsias que se hacen en pacientes con distrés respiratorio tienen daño alveolar difuso. Con algunas características en el COVID, ¿no? Se ven no en esta, pero sí en las fotografías electrónicas, se ven directamente los virus dentro de los alvéolos o en los espacios interalveolares, o sea que hay un daño pulmonar directo. Y toda una serie de otras manifestaciones, pero también se ve trombosis difusa en los pequeños vasos periféricos. Y está llevado a decir algunos investigadores que en realidad la respuesta inflamatoria del COVID no es consistente con una tormenta de citoquinas, que es lo que se dice mucho por ahí. Las citoquinas están aumentadas, sí, pero por 2, por 3, por 4. En general, el distrés respiratorio siempre están aumentadas las citoquinas, porque son estados proinflamatorios. En realidad, y un poco está evolucionando así eso el conocimiento, se habla de que lo que hay sobre todo es una disfunción vascular, una disfunción microvascular con trombosis y una inflamación disregulada. Que eso sería el sustrato anatomopatológico más importante
del COVID, no solo en el pulmón, sino como daño en órganos periféricos. Tanto que se ha llamado de esta forma, ¿no? Es una endotelitis vascular pulmonar, ese sería el sustrato del distrés respiratorio, con trombosis e incluso con angiogénesis, ¿no? Con la formación de los vasos pulmonares, y esto sería por la hipoxia. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica, ¿no? Y estas son específicas para el COVID, porque hay un montón de indicaciones de ventilación mecánica que, bueno, que serían para otras patologías. Entonces, en primer lugar, hay indicaciones gasométricas, o sea, la hipoxia. Y la hipoxia puede ser medida directamente con gases en sangre, como una PO2 menor de 60, o con la saturación a través de la oximetría de pulso menor de 90, con fracciones inspiradas de oxígeno mayores de 50 que no respondan al tratamiento. O sea, hipoxemia, medida como sea, en gases en sangre o por saturación arterial, o por saturación por oximetría de pulso, con altas fracciones inspiradas de oxígeno que no responden al tratamiento. Esa es una indicación de ventilación mecánica. O una PCO2 mayor de 80 en cualquier situación. Este es casi paro respiratorio, es el paciente que está agotado. Pero también hay una serie de indicaciones clínicas, que estas las tiene que saber reconocer aquel que no es terapista. Que es la frecuencia respiratoria mayor de 35 sostenida en el tiempo. Nadie puede sostener una frecuencia respiratoria elevada por mucho tiempo. Esto va al agotamiento. Entonces esto hay que saber reconocerlo rápidamente. Si ustedes ven a alguien así en la sala, tienen que rápidamente conectarse con cuidados intensivos. La presencia de respiración paradojal o utilizar permanentemente los músculos accesorios, esto habla de de altos requerimientos ventilatorios, y esto es algo que también va a ir al fracaso, a la falla de bomba ventilatoria. Un Glasgow menor de 8. A veces los pacientes con COVID se presentan con deterioro de la conciencia. El Glasgow menor de 8 es porque, bueno, no se puede proteger la vía aérea con estos Glasgow tan bajos. La presencia de shock. La presencia de shock siempre es una indicación de ventilación mecánica en cualquier patología, ¿no? Y acá está definida como una presión arterial media menor de 65 que persiste luego de la administración de fluidos y que requiere vasopresores, o la taquicardia o las arritmias relacionadas con la hipoxia. Entonces, esta diapositiva para ustedes es fundamental para cualquiera. Hay que saber reconocer la gravedad de la enfermedad, y esto muchas veces es en lo que se falla, y los pacientes ingresan tardíamente a terapia intensiva. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de sostén de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es el cuadro más grave del COVID? La oxigenoterapia y la ventilación mecánica, tanto invasiva como invasiva, ¿no? Por supuesto que esto es una gradación, ¿no? Y que está relacionada a la gravedad del paciente. ¿Y cuáles son las indicaciones y la meta de la oxigenoterapia? Nosotros algo dijimos, ya venimos diciendo, ¿no? Pero hay un límite inferior para iniciar la oxigenoterapia. Si cuando es menor la saturación por oximetría de pulso, menor de 92, se sugiere comenzar la oxigenoterapia. Y cuando es menor de 90, se recomienda, se debe, diría yo, comenzar la oxigenoterapia. Estas son las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que hicieron especialmente para la enfermedad COVID-19. Entonces, si es menos de 92, estemos alerta, pero tenemos que estar ahí nomás. Y si es menos de 90, ya empezamos con el oxígeno. ¿Y hasta cuánto? ¿Cuál es nuestra meta superior? Y con llegar a 96 basta. No es necesario, incluso uno se arriesga a cierta toxicidad del oxígeno con saturaciones por oximetría de pulso mayor de 96. Entonces, la meta de oxigenoterapia es entre 92 y 96, mantener la saturación por oximetría de pulso. Bueno, en el paciente más grave, por supuesto, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Acá no sé si ven bien el tubo endotraqueal, pero este paciente está intubado y conectado a un respirador. Pero, ¿es posible evitar la intubación endotraqueal? Y bueno, hay situaciones intermedias entre la oxigenoterapia común, digamos habitual, con máscara o con cánula nasal, y la ventilación mecánica. Estas son las posibilidades: las máscaras con reservorio de oxígeno, lo que se llama el decúbito prono-vigil o prono con respiración espontánea, es decir, poner al paciente respirando espontáneamente boca abajo. Ahora lo vamos a ver. Utilizar las cánulas nasales de alto flujo, o la ventilación no invasiva. Estas son las máscaras reservorio. Seguro que ustedes han visto pacientes internados, las han visto. Fíjense, este gran reservorio se llena con oxígeno, ¿no? Porque viene de un flow meter de
los gases centrales, los gases medicinales del panel a la cama del paciente, y el paciente respira esta mezcla muy enriquecida de oxígeno. Ninguna máscara habitual, las máscaras Venturi dan solo el 50 hasta el 50%, y estas máscaras reservorio pueden dar más del 50%. Pero esto la verdad es que da un poco de tiempo hasta que uno ve si el paciente responde, y si será necesario escalar a un tratamiento superior. Entonces, lo primero, estas máscaras reservorios, fíjense, utilizan aproximadamente de 8 a 10 litros por minuto de oxígeno, y esto uno lo ve en el flowmeter que está en la pared, ¿no? En la pared, en el panel de gases medicinales. Cuando el paciente no responde a eso, o incluso pacientes que no responden y están con la máscara, vale la pena hacer esto, es ponernos a respirar boca abajo, lo que se llama respiración espontánea en posición prono o prono-vigil, porque el paciente está despierto. Fíjense, este paciente no está conectado a un respirador. ¿Y por qué funciona? Bueno, la realidad es que debido a la forma pulmonar, a la circulación pulmonar, y cuando un paciente se pone en decúbito prono, mejora mucho lo que es la relación ventilación-perfusión pulmonar, y eso mejora la oxigenación de los pacientes. Esa es la base fisiopatológica del decúbito prono, la más importante de todas. Y hay estudios entonces en los cuales se colocan a pacientes en decúbito prono y ver qué pasa, ¿no? Si realmente con esto los pacientes mejoran y evitan o no la intubación y la ventilación mecánica. Fíjense, acá tenemos un paciente en decúbito prono. Él no está con máscara reservorio, está con algo que vamos a ver más adelante. Esto se llama helmet o escafandra, fíjense que es como un casco que lo rodea, y el paciente entonces está boca abajo respirando, y por una media de 3 horas. Este es el estudio más grande que hay con Pronovigil, tiene 40 pacientes, 46 pacientes, pero se continúa, y los pacientes se ponen en esta posición más o menos 3 horas, y algunos de los pacientes están acá con helmet como él, otros están con máscara de reservorio, otros incluso están con las máscaras comunes. Y la verdad que esto es muy bien tolerado, ¿no? Miren, como lo muestran acá, una tolerancia o un confort excelente en casi un cuarto de los pacientes, buena en el 50%, aceptable en el 22%, y ninguno lo considera inaceptable. O sea que en general estos pacientes lo toleran muy bien. Ahora bien, ¿mejoran o no mejoran? En este estudio, y más o menos todos se ha encontrado lo mismo, dividieron a los pacientes en 2 grupos. Aquellos que responden, los respondedores, fíjense, esta es la PAFI basal, ¿no?, de estos pacientes, y los no respondedores. Entonces, se los ponen en pronovigil, mejoran su PAFI, y después cuando vuelven a su estado habitual, algunos lo mantienen y otros no. Y otros apenas suben, prácticamente no responden, y cuando vuelven a su estado basal, fíjense, incluso están peor. Ahora bien, ¿cuánto se terminan intubando y ventilando mecánicamente? La misma cantidad, esto no es diferente. Pese a que uno podría pensar que los respondedores, ¿no?, les va a ir mejor, van a dejar de requerir ventilación mecánica, sin embargo no es así. O sea que, ¿cuál es la, digamos, la conclusión que uno podría sacar? La verdad que el que responde, habrá un grupo, ¿no?, que será un 70% de estos dos, ¿no?, que se arreglan solamente, evidentemente, con el pronovigil, son los pacientes menos graves. Los pacientes más graves, esto no les cambia la evolución. No les cambia la evolución. Otro sistema, también, que hay previo a la intubación y la ventilación mecánica, son las cánulas nasales de alto flujo. Y no son las cánulas nasales como las que conocemos habitualmente en el hospital, las bigoteras, sino que son cánulas que, fíjense, en los cuales se conectan a fuentes de gas o a dispositivos especiales que permiten dar un flujo de 60 litros por minuto. Ustedes, para que piensen, una máscara Venturi habitual, lo máximo que puede llegar a utilizar es 12 litros por minuto, 14, estos 60 litros por minuto. Estas son cánulas especiales, ¿no? Son cánulas siliconadas. Ven acá hay un paciente. La verdad que a la mayoría de los pacientes les resulta muy cómodo. Este está conectado a un dispositivo especial, ¿sí?, pero los generadores de flujo que se requieren para este sistema son muy importantes. Pero ustedes acá ya van a ver algo, ¿no? 60 litros por minuto de flujo de ventilación positiva es, ¿no?, importante. Y ya ustedes se dan cuenta, ¿no?, que puede haber escapes, ¿no?, y que estos escapes pueden producir
producen claramente aerosolización de aire colonizado por el virus. Entonces, estos dispositivos son altamente aerosolizantes, altamente contaminantes. Hay incluso quien propone, bueno, ponerles un barbijo arriba de esto, ¿no? Eso ya es. Pero bueno, ¿qué pasa con estas cánulas? En las insuficiencias respiratorias no COVID han demostrado ser eficaces en disminuir los requerimientos de ventilación mecánica. Son exitosas. En COVID, la verdad que no se sabe muy bien. Se han utilizado, no en estudios controlados aleatorizados, se han utilizado, pero muchos tienen el temor de esta aerosolización. Después puedo hacer un raconto en general, ¿no? de todos estos sistemas. Otra posibilidad es directamente la ventilación mecánica no invasiva, es decir, con un respirador, no ya con un generador de flujo como el anterior, sino con un respirador, y conectar a un paciente una máscara, que puede ser una máscara común como esta, o una como esta que se llama Total Face, pero de nuevo, estamos mandando aire, ¿no? a presión positiva, con dispositivos que en los cuales siempre hay escape, ¿no? Y esto claramente son aerosoles cargados, cargados de virus que pueden contaminar todo lo que rodea al paciente y por supuesto al personal de salud. Una opción intermedia, que ya lo vimos con el cronovigil, es esto que es el helmet, que se llama también escafandra o casco. Y en realidad esto se puede usar o conectado a un generador de flujo, es decir, a un flumíter habitual, o también a un respirador. Y fíjense que la gran ventaja de esto es que no hay aerosolización. Esto es un espacio cerrado. Y en general, también los pacientes lo toleran muy bien. Pero esto es para casos leves. Como decíamos, la ventilación no invasiva, las cánulas de alto flujo, tienen problemas. Se han usado mucho, pero hay quienes no aconsejan su utilización porque, primero, la verdad que muchos pacientes terminan fallando con esto. Los pacientes muy graves van a terminar fallando con ventilación no invasiva, y hay que ser bastante experto para ser capaz de diagnosticar la falla, no diagnosticar tardíamente el paciente que está con estos dispositivos y finalmente entra en fatiga muscular. Porque todo paciente que se intuba tardíamente tiene mayor mortalidad en terapia intensiva. Entonces, hay que saber reconocer muy bien qué momento el paciente ya estos sistemas no le son útiles más. Bueno, la gran posibilidad de aerosolización, que ya comentamos, y contaminación de todo lo que rodea, incluso al personal de salud, la gran utilización de oxígeno. Sobre todo las cánulas de alto flujo usan muchísimo oxígeno, mucho más que los respiradores comunes. Y también una gran utilización de recurso humano, porque la verdad es que la ventilación no invasiva y las cánulas de alto flujo, los pacientes se mueven, les molesta, se lo sacan, se lo ponen, es la verdad, están inquietos. Entonces, a cada rato tiene que entrar el personal de salud a acomodarlo, a tranquilizarlo, a acomodar los dispositivos. Entonces, fíjense que esto también es una gran utilización de recursos que es poco. Cada vez que entra alguien tiene que vestirse con equipos de protección personal, más que con la ventilación mecánica, porque insistimos, esto puede estar todo el medio ambiente del paciente contaminado. Y en casos muy seleccionados, leves, como dijimos, el helmet podría ser el único que podría evitar la intubación. Bueno, si esto falla, y en la mayoría de los pacientes, en realidad ni siquiera probamos estos escalones previos de menor complejidad. La mayoría de los pacientes, la verdad que viene agotado o muy hipoxémico y termina siendo intubado y ventilado dentro de la unidad de terapia intensiva, como bueno, vimos en esta, repetimos esta misma diapositiva, ¿no? Es importante que antes de la intubación hay que asegurar un intercambio gaseoso adecuado. Es decir, los pacientes tienen que estar bien oxigenados, porque la intubación siempre es un momento que los pacientes pueden ponerse hipóxicos, puede haber dificultades, entonces la preparación debe ser importante. Y no debe retrasarse la intubación. La intubación que se efectúa tardíamente se asocia a mayor mortalidad, incluso puede generar daño pulmonar adicional. No hay peor cosa que tener un paciente casi fatigado, respirando a 35 por minuto, con respiraciones profundas. Eso genera daño alveolar
lo que se llama injuria autoinfligida, injuria pulmonar autoinducida. O sea, la decisión de la intubación mecánica debe tomarse en el momento justo y debe operacionalizarse inmediatamente. Esto que voy a decir es muy técnico, ¿no? No voy a entrar en profundidades de cómo debe ser la ventilación mecánica. Simplemente decirlo que se ventilan igual a los pacientes con insuficiencia respiratoria por otras causas. Igual. ¿Sí? Con lo que nosotros llamamos ventilación protectora, rápidamente es un volumen corriente de 6 litros kilo de peso corporal ideal. ¿Sí? Esto es importante. No el peso corporal real, sino el ideal que está relacionado con la altura de los pacientes y con el sexo de los pacientes. Porque los pulmones de los humanos no se relacionan al peso corporal, sino a la altura y al sexo. Y después tener estas dos, presión plató, presión de fin de inspiración y driving pressure, por ahí son términos muy específicos, pero manejarse dentro de estos límites de seguridad. La ventilación protectora con 6 mililitros kilo de volumen corriente, peso corporal ideal, ha demostrado de forma sistemática, coherente, consistente en el tiempo, disminuir la mortalidad en todos los pacientes ventilados. Otra cuestión que uno setea en la ventilación mecánica, yo sé que esto es muy específico, es lo que se llama presión positiva de fin de expiración, pero rápidamente aumenta la capacidad residual funcional, abre los alvéolos. Estos alvéolos que están, ¿no? Llenos de secreciones, que son la reacción inflamatoria propia que provoca el virus, y están colapsados, atelectásicos. La presión positiva de fin de expiración los abre, los recluta, los airea. Pero puede ser que pese a todo esto, el paciente continúe hipoxémico. Recuerden siempre que nuestra meta, en cualquiera, en el paciente que respira espontáneamente y en el paciente que está ventilado mecánicamente, es mantener una saturación por oximetría de pulso entre 92 y 96%. ¿Qué nos queda? Lo que se llama un coadyuvante de la ventilación mecánica, casi el decúbito, pero no tal como se concibió, ¿no? Porque el decúbito prono es una técnica, nosotros vimos el prono espontáneo, el prono del paciente vigil, pero en realidad esto se desarrolló fundamentalmente para los pacientes ventilados mecánicamente, que no responden al tratamiento habitual, y el decúbito prono, acá lo ven al paciente ventilado con todo, mejora. Prácticamente todos los pacientes mejora de forma marcada la oxigenación. Y esto nosotros ya lo sabemos desde muchos años, pero esto fue un trabajo definitorio en el 2013. Fíjese que sobrevida, el decúbito prono, mucho mayor sobrevida que en el decúbito supino. Por supuesto, hay ciertos parámetros, ¿no? Los pacientes que están con PAFI menor de 150, pronarlos bien precozmente. Este trabajo decía, ¿cuánto tiempo? 17 horas por día. En el COVID se sugiere lo que se llama prono extendido, 24 a 36 horas. Porque se vio que es seguro tener a los pacientes en esta situación durante tiempo más prolongado. Y además, y esto es muy importante, pronar a un paciente no es que sea difícil, pero requiere mucho recurso humano. Se requieren 4 personas para dar vuelta a un paciente, tanto para ponerlo boca abajo como para después ponerlo boca arriba de nuevo. Entonces eso es una gran utilización de recurso humano. Entonces cuanto más extendido sea este periodo, menos recursos vamos a utilizar. Recordamos que esos 4 tienen que entrar de nuevo vestidos, ¿no? Con equipos de protección personal, con equipos de protección personal, etcétera, ¿no? Así que bueno, es la maniobra, pero requiere, ¿no? Mucho recurso. Generalmente hay que usar bloqueantes neuromusculares en los pacientes que están gravemente enfermos, ¿no? Relajantes musculares, incluso infusión, sobre todo en las primeras 24 horas, sobre todo en los pacientes con PRON. Y bueno, llegamos aquí. ¿Cómo les va a los pacientes ventilados? ¿Qué podemos esperar nosotros, ¿no? En Argentina, viendo qué es lo que ha pasado en el mundo? Y yendo de nuevo al trabajo de Juan, que tanto he mencionado, que decía que 5% son admitidos a UTI, la mitad de ellos son ventilados mecánicamente, encontraron, y mueren un poquito más que esa mitad. Pero se han encontrado otras cosas también, ¿no? Este es otro estudio en China, en aquellos pacientes que están ventilados con COVID tiene una mortalidad de 21%, pero si desarrollan la forma más grave que es el distrés respiratorio, fíjense cómo salta la mortalidad al 52%.
Entonces, hay quien hizo una comparación de las distintas series y ver realmente qué es lo que pasa. Y fíjense, estos son los estudios más importantes que ha habido. Algunos son en los ventilados en Nueva York, son todos ventilados, ¿no? En Reino Unido, dos en Reino Unido, en Lombardía y en Chile. Y nosotros veníamos diciendo que el estudio de Wuhan, solo 5% requerían cuidados críticos, pero miren en todos estos, mucho más requerían cuidados críticos. 22%, 26%, 26%, 17%. O sea que nosotros decimos 5, 5, pero puede ser mucho más el requerimiento de cuidados intensivos. Y los que entran, ¿cuántos se ventilan? 90%, 85%, 90%. O sea, algunos menos, 60%, o sea, pero prácticamente los que entran a terapia intensiva son para ser ventilados. O sea, son pacientes muy, muy graves. Y de estos, ¿cuántos fallecen? Aquí están. Esto es Gran Bretaña, 53%. Este es el de China, que es más 3, 50%. Y hay algunos que menos, 25, 31, 26. ¿De qué dependerá de esto? Y bueno, puede ser en parte que dependa de los sistemas de salud, puede ser que dependa de cuánto personal está disponible. Hay un estudio muy importante no es este, es otro, de Atlanta, de Estados Unidos, que dicen, tuvieron una mortalidad bajísima, dicen, como esta más o menos 25, dice, pero nosotros, dice, la verdad que pudimos atender a los pacientes prácticamente con los recursos habituales. No es lo que pasó en el resto de Estados Unidos. Pero bueno, esto depende de muchas cosas, pero también depende de la gravedad de los pacientes, porque si yo tengo 100 pacientes ventilados y esos 100, 80 tienen la forma más grave, que es el distrés respiratorio, por supuesto que la mortalidad va a ser mucho mayor en otro, ¿no?, que tenga una estratificación de menor gravedad. O sea que hay muchas cuestiones, pero nosotros lo que estamos viendo en Argentina está en el 50, 55, 60% de mortalidad. En los ventilados, quiere decir, no en toda terapia intensiva, sino en terapia intensiva ventilados. Son pacientes realmente graves. Y vamos al tratamiento que al que tenía que referirme, que es la utilización de corticoides. ¿Y cuál sería el sustento, no? Porque esta es una cosa que viene discutiéndose en terapia intensiva para el tratamiento del distrés respiratorio, como les digo, es la forma más grave de insuficiencia respiratoria aguda, se viene discutiendo hace años. Bueno, ¿cuál sería el sustento? Seguramente muchos de ustedes vieron esto, también es otro gráfico de las distintas fases del COVID, como al principio, ¿no?, desde que comienzan los síntomas, ¿no?, está esa respuesta viral, tipo gripe, ¿no?, y después al final, y después ya a partir del séptimo día empieza, en los pacientes más graves, todo ese aumento, ¿no?, ese estado hiperinflamatorio, que algunos llaman tormenta de citoquinas, que otros dicen que no, que en realidad es una endotelitis, una vasculitis, probablemente haya de las dos cosas, pero bueno, la justificación de usar corticoides estaría en esta segunda fase, ¿no? Como los corticoides son, claramente, como ustedes saben, los más potentes antiinflamatorios, la justificación sería la utilización en este momento de la enfermedad. Y digo en este, ¿no?, el momento más tardío, porque, y acá hay una cosa que se discutió mucho también, en la fase de replicación viral, los corticoides podrían ser deleterios. O sea que no habría que usarlos al principio, y sí más en estadios avanzados. Y fíjense que hubieron varias cuestiones sobre esto que a muchos de nosotros nos hacían dudar de la utilización de corticoides en esta situación. En otras neumonías virales, por ejemplo, la neumonía por influenza, por cualquier influenza. Esta es una revisión Cochrane que muestra corticoides en neumonía por influenza. Fíjense, favorece el control. Los corticoides aumentan la mortalidad en la neumonía por influenza. Aumentan la mortalidad. En el SARS original, ¿qué pasaba con los corticoides? Posible daño. Algunos estudios inconclusos, otros posible daño. En el MERS, que es el otro coronavirus, el peor de todos, aunque parezca mentira, no nos tocó el peor, por suerte. El peor es este, el de mayor mortalidad, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Asociado a un retraso del clearance del virus, persistiría el uso de corticoides, de alguna forma probablemente mejoraría o provocaría que el virus se siguiera replicando más tiempo. Entonces muchos de nosotros teníamos cierta
digamos, cierta resistencia a usar, yo me incluyo, corticoides hasta que no hubiera trabajos que definitivamente establecieran que eran seguros. Y bueno, nosotros el 14 de junio tuvimos, la verdad, una gran novedad, ¿no? Inesperada. Es cuando se publica el reporte preliminar del estudio Recovery, que fue un estudio que utilizó dexametasona 6 miligramos por día durante 10 días, versus tratamiento usual, en miles de pacientes, y eso es muy importante. 2.000 pacientes, más de 2.000, versus un grupo de tratamiento habitual de 4.300. ¿Y qué demostraron los corticoides? Disminución de la mortalidad, 21% versus 24%, esto es altamente significativo, altamente significativo. Incluso también mejoría en cuanto al alta, altamente significativo. Y también si había digamos, la posibilidad de recibir ventilación mecánica o muerte, también una diferencia muy significativa a favor de los corticoides. Y esto, la verdad, que cambió el juego, ¿no? Acá no se alcanza a ver, esto es mortalidad, fíjense la dexametasona, mucho menor mortalidad que el tratamiento habitual. Yendo a los subgrupos, esto es interesante, se dieron grupos de distinta gravedad, ¿no? Esto es un grupo de pacientes que no estaba recibiendo oxígeno, o sea que eran más leves, y que recibieron corticoides. En ellos, la dexametasona aumentó la mortalidad, en estos pacientes menos graves. Pero en aquellos en los cuales recibían oxígeno, ¿sí?, o que estaban en ventilación mecánica, la dexametasona disminuyó la mortalidad. Entonces hay que usar dexametasona, fíjense, no en los pacientes leves, no en aquellos que no requieren oxígeno, sino en los que requieren oxígeno, sea porque estén respirando espontáneamente o sea que estén ventilados mecánicamente. El riesgo de progresión a ventilación mecánica invasiva fue menor en el grupo de dexametasona. El risk ratio muchísimo menor, altamente significativo. Y cuando se estudiaron los subgrupos, y aquí puede haber una clave de por qué, ¿no? La dexametasona sirvió en el grupo de pacientes con distrés, y quizás no con distrés por COVID, y quizás no en los previos. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la edad. ¿Funcionó? Esto es dexametasona mejor, de este lado. Funciona en los menores de 70, probablemente porque estos están menos graves también, ¿no? Los mayores de 70 tienen una mortalidad intrínseca tan alta que probablemente nada les va a cambiar demasiado. Funcionó mejor en los hombres, categóricamente, pero miren esto. Funcionó mejor en aquellos que tenían más de 7 días desde el comienzo de los síntomas. Y esta es probablemente la clave del asunto. Porque cuando se utilizaron después de la fase de viremia, si se utilizan precozmente, que es en el momento que el virus se está replicando, capaz que digamos, los mecanismos antiinflamatorios pueden favorecer la replicación del virus. Después del día 7, prácticamente ya no hay replicación, y se vio que en este subgrupo, entonces con enfermedad un poquito más, no avanzada, ¿no?, pero bueno, con un curso un poco más avanzado, los corticoides eran mejores. Y bueno, después también dependía mucho del riesgo basal, pero lo cierto es que la dexametasona fue categóricamente favorable, y la verdad que es el único tratamiento hasta ahora que se ha probado que disminuye la mortalidad en los pacientes con COVID, y además en un gran número de pacientes. Este estudio tuvo más de 6.000 pacientes. Este sería entonces, ¿no?, el resumen, ¿no? 6 miligramos por 10 días disminuye la mortalidad en los ventilados, en los que reciben oxígeno, en quienes presentan más de 7 días de síntomas, y en los que son un poquito más jóvenes, ¿no?, menos de 70 años. Y además es una droga de bajo costo, de bajo costo. Resumiendo y ya terminando, ingresa más o menos a terapia intensiva un 5 a un 9% de la población general, pero de los internados hasta un 20% pueden ingresar. Se ventilan entre un 30 y un 90% de los ingresados a terapia intensiva. Fíjense qué variable es esto, pero esto va a depender de la gravedad del paciente que uno recibe. La mortalidad en los ventilados es muy alta, varía según la serie, pero es muy alta. Se recomienda siempre utilizar ventilación protectora, esto es un mensaje más para intensivistas que para alguien que no hace terapia intensiva.
lo que sigue. La utilización del cúbito prono parece ser el coadyuvante más adecuado para tratar lo que nosotros llamamos la hipoxemia refractaria, es decir, la que no responde a las medidas habituales. No se recomienda ventilación no invasiva ni ventilación con cánulas de alto flujo, dada la posibilidad de retrasar la iniciación de ventilación invasiva y de facilitar la propagación viral. Con esto hay mucha discusión. Hay gente en Argentina que lo usa, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no lo recomienda, no lo recomienda. Y si lo van a usar, estos dos, tiene que ser personal experto, que sepa diagnosticar los sutiles cambios de cuando un paciente está fallando. Sí, les quiero decir algunas otras cosas para terminar, que la verdad que el shock es infrecuente en los pacientes en COVID al ingreso, pero frecuentemente estos pacientes se sobreinfectan y evolucionan al shock séptico de origen bacteriano. Hay muchos reportes de que el COVID produce infuria miocárdica aguda. Eso nos tiene que sorprender porque las miocarditis virales son bien conocidas, ¿no? Son bien conocidas, ¿no? Ocurre en la influenza, ocurre en infección por otros virus. No hay muchos estudios con ecocardiograma, hay, digamos, discusión sobre qué significan los biomarcadores aquí, porque la verdad que en el estrés respiratorio, por ejemplo, la troponina aumenta, ya se sabe, entonces es difícil. Hay disfunción renal, en menos por 5 de los casos, menos por 5% de los casos, pero hay series con 15 a 20%. Nosotros en la Argentina estamos viendo una tasa bastante importante de insuficiencia renal, incluso con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Hay trastornos de coagulación, es importante monitorear el dímero D, porque además es un marcador de mal pronóstico. Pero la decisión de anticoagular a un paciente no debe tomarse en base al dímero D, sino en base a la presencia de fenómenos tromboembólicos. Pero sí, un dímero D elevado tiene que hacernos buscar intensamente que existe algún fenómeno tromboembólico. Y recordando siempre que muchos pacientes ingresan con síntomas del sistema nervioso central, a veces algunos con deterioro de la conciencia, convulsiones, como ACV, hemos visto, no solo está descrito, la verdad que, ¿no? Pero bueno, eso está así, pero con signos más leves de deterioro de la conciencia es frecuente que aparezca, ¿no? Sobre todo después de la primera semana. Así que bueno, muchas gracias por la atención y espero que les haya sido de utilidad. Bueno, muchas gracias, Elisa, la verdad, muy completo y aparte comentaste cosas que no habíamos tratado hasta ahora en el curso y que también hacen a entender, digamos, todo el proceso global de atención de los pacientes, ¿no? Que es importante y me parece que es un buen complemento, digamos, a todo lo que veníamos charlando. Yo me contraí un poco con lo que dije al principio. Voy a meter 2 preguntitas nada más que están haciendo en el chat, porque tienen que ver mucho con lo que explicaste vos recién y quizás para no dejarlo tan hasta el final, lo podamos meter ahora y no retrasar tanto la presentación de Soledad. Pero un poco, acá leo, Sara Chao pregunta que, bueno, ella comenta que no tiene mucha experiencia en ventilar pacientes en decúbito prono, pero ¿cuáles son los indicadores de que no está funcionando la pronación o de que habría que volver al decúbito dorsal, digamos, que el fracaso, digamos, los indicadores de fracaso de la alternativa? Bien. En general, la mayoría de los pacientes en los que se utiliza decúbito prono responden, esa es la verdad. Pero hay una situación que ocurre precozmente en decúbito prono que nos tiene que hacer inmediatamente resupinar, como llamamos nosotros a los pacientes, o despronar, como quieren decirlo, que es el paciente cuando se pone en decúbito prono y se choca, es decir, en ese momento, es decir, que hay un deterioro cardiovascular importante, un deterioro hemodinámico importante, ese paciente tiene que volver a supino. Ese paciente tiene que volver a supino. Los pacientes que de base están hipoxémicos y que están chocados, también suelen responder muy mal al prono, porque, bueno, por deterioro hemodinámico, ¿no? Porque hay cambios en la posición del mediastino, el peso del mediastino, entonces, la verdad que diríamos que fundamentalmente es la falla hemodinámica, ¿no? Previa o que ocurre inmediatamente al prono. A veces hay que, cuando uno prona a los pacientes, hay que esperar, puede haber
que rápidamente haya un deterioro gasométrico, pero hay que esperar. Si los pacientes parecen deteriorarse un poco, ¿no? Disminuir la saturación, pero eso cuando uno pone al paciente en prono hay un gran cambio en la relación ventilación-perfusión, que a veces suele estabilizarse. Entonces esperemos media hora, si en media hora, una hora, bueno, no hay mejoría de la oxigenación, volvemos a supino. Pero la mayoría de los pacientes responde. Nosotros, el primer paciente que pronamos fue en 1999, imagínense, empezamos hace muchos años. Y así que el gran, digamos, dicho así en resumen, ¿no? El paciente que está inestable hemodinámicamente no tolera bien el prono, no habría que hacerlo, y el paciente que está en supino y se lo prona y en ese momento se deteriora hemodinámicamente, la verdad que hay que resupinarlo. El paciente que se prona, hay que esperar un poquito, a veces si no responden rápidamente, a veces hay que esperar incluso, hay quien dice un poquito más de tiempo, ¿no? 2, 3, 4, 5 horas. Pero la mayoría de los pacientes tolera muy bien el prono. Otra cuestión que no es frecuente en el COVID, pero podría ocurrir. ¿Qué nos ha pasado? Hay pacientes politraumatizados que ingresan y ahora prácticamente hacemos COVID a todos y son COVID. Y tienen traumatismo de cráneo y por ahí están con medición de presión intracraneana. Entonces el paciente con traumatismo de cráneo, el cual está viendo la presión intracraneana, y esto va más allá de si es COVID o no COVID, la verdad que debe monitorearse muy cuidadosamente la presión intracraneana cuando uno lo pone en prono. La mayoría de las veces no pasa nada, pero hay que verlo, porque en algunos casos puede provocar hipertensión endocraniana y eso obliga a la despronación nuevamente. Acá preguntan algo que quizás para quienes pasamos por una terapia intensiva alguna vez nos parece un poco más natural, pero es ¿cuál es la respuesta que justifica que el prono sea mejor que el decúbito dorsal, ¿no? O sea, ¿cuál es el cambio fisiológico que justifica, digamos, esa respuesta, que quizás es una explicación de base como para que se entienda esta estrategia? Bien. Esto, se supone que yo les comenté que esto está vinculado a la forma del pulmón y a la circulación pulmonar. Entonces, si ustedes, lástima no tenemos, yo lo podemos hacer no tener una imagen, ¿no? Pero piensen en alguien que está de perfil, y ustedes van a ver que la parte dorsal del pulmón es mucho más larga que la parte ventral, ¿sí? ¿Se pueden imaginar eso? Piensen en alguien de perfil, ¿no? El pulmón es asimétrico, la parte de adelante, digamos, es más corta que la parte de atrás, ¿sí? Bueno, entonces, esa parte de atrás, esa parte dorsal del pulmón, piensa en el paciente acostado, ¿no? La parte de atrás del pulmón soporta un peso de toda la parte de arriba del pulmón, soporta el peso de la pared torácica, soporta también un diafragma que puede también desplazarse hacia la cabeza. Entonces, esa parte dorsal del pulmón es como sufrida, digamos, para decirlo así, en el paciente que está acostado, que encima está con una enfermedad como el distrés respiratorio grave, ¿no? Entonces, todos esos alvéolos que están ahí en la parte dorsal, que viene aguantando todo el peso del pulmón que está arriba, también están enfermos. Entonces tienen mucha más tendencia a cerrarse que los que están más arriba. Los que están más arriba están como más libres, ¿no? No aguantan tanto peso. No sé si me van a explicar, si me logro explicar. Es difícil explicar esto sin el esquema, sin un esquema. Pero bueno, piensen también que todos esos alvéolos que están en la parte dorsal, en la que está acostado, tienen que soportar el peso del mediastino, el peso del corazón. Entonces, eso, insisto, esos que están ahí son alvéolos sufridos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienen todo en ellos tira hacia el colapso, ¿sí? Hacia la pérdida de aire. Y encima están enfermos, ¿no? Porque estamos con una grave enfermedad como es el COVID. Pero para peor de todo, el pulmón tiene una circulación que es irregular. El pulmón está mucho más perfundido en el área dorsal que en el área ventral. Entonces, fíjense el área dorsal. Está todo comprimido, está la enfermedad, está el peso del mediastino, el peso del corazón, etc. Pero es la parte más comprometida es, por una cuestión anatómica, la más perfundida. Entonces, eso se llama alvéolos que están comprimidos, es lo que se llama shunt intrapulmonar, ¿no? Alvéolos que están comprimidos, colapsados, y sin embargo están perfundidos. Esa es la causa de la hipoxia.
en los pacientes con distías respiratorias, ¿no? Hay también situaciones no tan graves, que hay circulación pulmonar, no están totalmente cerrados los alveolos, eso se llama, mantiene un poquito de ventilación, algo de aire adentro, eso no llega a ser shunt intrapulmonar, pero se llama desigualdad de ventilación perfecta. Eso ocurre, todas esas cosas ocurren en un pulmón con distrés respiratorio, sea por COVID o no. ¿Qué pasa si yo doy vuelta? Toda esta parte dorsal, la parte sufrida, como digo yo, es como que se libera del gran peso que tenía encima, del peso del mediastino, etc. Entonces, los alveolos tienden a abrirse por una cuestión de fuerzas físicas. Además, por supuesto, una ayuda con la ventilación mecánica, ¿no? Yo no quiero entrar digamos, en las cuestiones más sofisticadas de la ventilación mecánica. Pero ese solo cambio de posición, uno podría decir que disminuye el shunt intrapulmonar, provoca aireación de los pulmones, los alveolos se abren más, solamente por este cambio de posición. Y esto mejora la oxigenación, ¿sí? De forma consistente, una cosa sencilla, de bajo costo, pero que genera una gran mejoría. No sé si he sido lógica para explicar, pero esto se explica fundamentalmente entonces por la forma que tiene el pulmón y por la circulación pulmonar. El decúbito perono optimiza estas dos cuestiones. Perfecto. Y acá, para agregar, voy a seleccionar algunas preguntas, no todas, para así podemos dejarle tiempo también a Soledad para que comente, pero sí están consultando algo que me parece interesante como para meter algún comentario, que es acerca de los pacientes que terminan en traqueostomía, digamos. ¿Cuáles son las indicaciones en las que los pacientes terminan en traqueostomía, que termina siendo algo que es bastante frecuente, no sé si mayoritario, pero es frecuente, digamos, muchas veces en pacientes ventilados, digamos, cuáles son las indicaciones, por qué es que se hace, digamos, cómo entra, digamos, la traqueostomía en esto. Bueno, no es distinto en general de lo que ocurre con los pacientes que están ventilados, ¿no? Llegado cierto tiempo, la verdad que los tubos endotraqueales generan daño cuando son usados durante mucho tiempo. Ustedes piensen como es un tubo endotraqueal que tiene un balón que debe inflarse, que es lo que fija el tubo endotraqueal, y que y uno debe medir la presión que hay en ese manguito, ¿no? Porque si no, la posibilidad de que ese manguito dañe disminuye. ¿De qué forma? Comprimiendo la circulación, comprimiendo la circulación de la tráquea, y eso puede provocar cicatrices, estenosis en el futuro. Entonces, los tubos endotraqueales no deben usarse más de 14, 21 días, ¿no? Nunca más, por esta posibilidad tan importante de daño. A partir de ese momento, entonces, es que se plantea la utilización de traqueostomía, donde uno, en realidad, por supuesto que digamos, el traqueoflex tiene un balón también, pero se encuentra en una zona más baja, y no genera tanto daño, aunque también lo puede provocar, ¿no? Pero el tubo endotraqueal, utilizado, como les digo, más allá de 21 días, no es aconsejable. También la traqueostomía mejora mucho la posibilidad del destete del paciente, de la desvinculación del paciente. Porque es difícil desvincular a alguien con el tubo endotraqueal puesto. Eso le genera mucho trabajo respiratorio. Piensen ustedes si tuvieran que respirar a través de un tubito que es como una manguera de jardín, incluso eso genera mucho trabajo. Entonces, cuando un paciente que está intubado lo quiere desvincular, y no puede tenerlo mucho más de 2 horas, porque después se va a agotar solamente por tener que respirar a través de ese tubo que genera mucha resistencia. Entonces, bueno, si el paciente, como decimos, la ventilación mecánica se prolonga, ¿qué es lo que pasa en los pacientes COVID que tienen un largo curso de ventilación mecánica? Entonces, ¿qué se plantea? La traqueostomía. En un paciente ventilado por otras causas, generalmente en el día 10, no el día 14 de ventilación mecánica, uno se para y dice, bueno, veo para dónde va. Si el paciente parece que ya está mejorando su oxigenación, puedo esperar 2 o 3 días más, lo mantengo con el tubo y después, bueno, hago los procesos de destete o desvinculación habituales. Si la impresión clínica es que el paciente va a requerir ventilación mecánica por muchos más días, uno se plantea la traqueostomía. Más o menos en el día entre el 10 y el día 14. Con respecto al COVID, hay algunas voces autorizadas, y que a mí me parece que
lógico, y dicen, bueno, podemos diferir el momento de la traqueostomía hasta el día 21. ¿Por qué es esto? Porque la traqueostomía es uno de los procedimientos más aerosolizantes que hay. Quienes hagan la traqueostomía, muchas horas se hacen percutánea, unidad de terapia intensiva, pero sea percutánea o sea quirúrgica, se expone a alto flujo con presión positiva, altamente colonizados con COVID. Entonces, sería al día 21 aproximadamente, muchos de los pacientes que tienen que fallecer por gravedad van a haber fallecido. Entonces, es una menor exposición a los trabajadores de la salud. Porque quien dice, bueno, si, los pacientes con fallo multiorgánico, supongamos, estamos en el día 14, ¿no? Con un paciente de 70 años con fallo multiorgánico. ¿Para qué traqueostomizarlo y exponer al personal si tiene altas chances de fallecimiento? Esperemos hasta el día 20 o 21, y la verdad que si la evolución ha sido favorable, la traqueostomizamos en ese momento. Bien, última pregunta, y obviamente todas las preguntas no respondidas vemos si las podemos retomar al final si nos da el tiempo, ¿sí? Bien. Pero agrego esta última pregunta que me pareció sumamente interesante, que es, ¿cuál es en realidad, podemos concluir que la principal causa de muerte es la insuficiencia respiratoria, o es la falla multiorgánica, sepsis u otra, digamos? O sea, ¿cuál termina siendo en terapia intensiva la principal causa de muerte en pacientes con COVID? Probablemente sea la insuficiencia respiratoria, pero suele darse la insuficiencia respiratoria también en el marco de falla multiorgánica. O sea, el paciente es difícil digamos, separar estas entidades, porque es muy probable que el paciente muera en insuficiencia respiratoria irreversible, ¿no? En fallo multiorgánico y séptico. Entonces, ¿cuándo dice uno que un paciente muere de hipoxemia refractaria, es decir, insuficiencia respiratoria irreversible? Y bueno, cuando está con máximo soporte ventilatorio y estamos con PAFIs de 60, ¿no? Pese a todo, pero es muy probable que ese paciente también tenga falla multiorgánica. Ahora es cierto, hay pacientes que tienen solamente la falla respiratoria. También. Se verá cuando termine la pandemia, ¿no? ¿Cuán frecuente es la muerte solo por falla respiratoria versus el resto? Pero les cuento una cosa interesante. Habitualmente en terapia intensiva uno dice, en los pacientes con distrés, en general, solo el 15% muere por falla respiratoria irreversible y todo el resto muere por sepsis falla multiorgánica. Yo siempre digo, bueno, yo toda la vida tuve 30 años diciendo eso, hasta que vino la pandemia por H1N1, donde se invirtieron los números. Los pacientes morían fundamentalmente por falla respiratoria irreversible. 70% moría de eso. Yo creo que es muy probable que pase esto con el COVID. Es lo que se está viendo. Pero vamos a esperar que termine todo y lo terminaremos diciendo. Pero lo que quiero decir con esto es que son cosas que están muy imbricadas entre sí, ¿no? A veces es fácil separarlas y a veces sí, bueno, muere de o muere con, ¿no? Perfecto, Elisa, muchas gracias. Vamos a, sí, ahora sí, con Sole, que estuvo acá esperando todo este tiempo para arrancar. Sole, si quieres empezar, y después retomamos las preguntas que hayan quedado dando vueltas, si nos queda un rato al final. Gracias, Fede. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante, Elisa, tu presentación. Yo voy a hablar un poco más orientado a los tratamientos antivirales específicos, repasando un poco cuál es la evidencia actual en las distintas guías, haciendo hincapié quizás en las guías más actualizadas, viendo cómo fue la evolución de nuestras recomendaciones en la provincia y cuáles fueron las recomendaciones a nivel nación, y después específicamente dos antivirales que creo que mucho no se desarrollaron en los encuentros previos, que es el Remdesivir y el Favipiravir, como representantes
de las potencias. Esto brevemente, en realidad Elisa ya habló de fisiopatología, yo no me voy a extender, simplemente lo que quizás quiero que manejen, y que creo que bueno, todos más o menos ya lo entendemos, pero en el momento de evaluar la eficacia de los distintos tratamientos, es importante saber cuál iba a ser la evolución esperada de ese paciente, porque no va a ser el mismo efecto o el mismo impacto que uno busca en un paciente leve, en un paciente moderado, en un paciente severo y en un paciente crítico, ¿no? Tener en cuenta de que los distintos antivirales y los distintos tratamientos están orientados a distintos momentos de la enfermedad y a distintos grupos de severidad inicial. De por sí esa severidad ya marca, tiene un pronóstico per se, y hay que ver cómo influencian los distintos tratamientos y cómo se modifican. Por eso no es lo mismo si hablamos de un paciente moderado, de una neumonía que no tiene requerimientos de oxígeno, versus un paciente que ya tiene una forma grave con requerimientos de oxígeno de bajo flujo o de alto flujo, o un paciente ya ingresado en terapia. Las recomendaciones de abordaje terapéutico que tuvimos, la primera inicial, la recomendación de Nación el 25 de marzo, cuando recién estábamos a menos de un mes del inicio de la pandemia, incluían recomendaciones con bajo nivel de evidencia en función de lo disponible hasta ese momento, y de lo que se conocía de la pandemia y de la experiencia en China, y estas recomendaciones, como todos saben, incluían el uso del lopinavir-ritonavir, basado en evidencias in vitro y basado en las experiencias con los otros coronavirus, y de la hidroxicloroquina, también con experiencias en estudios in vitro, y también con ya experiencias de informes y de reportes de China. Así que esta fue una recomendación off-label, o sea, una recomendación condicional, sabiendo que aún no estaba aprobada su eficacia, pero teniendo en cuenta que en ese momento era lo que tenía, entre comillas, más evidencia, y es lo que estaba disponible. Así que esa fue una recomendación que se tomó en Nación a fines de marzo, y en la provincia de Buenos Aires se adoptó el 6 de abril, con algunas modificaciones. Quizás se tomó una menor dosis de hidroxicloroquina, y hicieron algunas modificaciones que en este momento ya son parte del pasado, ya pasaron 4 meses de esas recomendaciones iniciales, que se fueron modificando, también en función de la disponibilidad y de lo que íbamos conociendo, y en ese contexto iban pasando distintas cosas en el mundo, como por ejemplo ya el 2 de mayo, la FDA aprueba el uso de emergencia del remdesivir. En ese momento la verdad es que la evidencia que tenía, como van a ver, era bastante poca, pero bueno, en este contexto de pandemia empieza a haber usos o reusos de drogas con procesos acelerados y con aprobaciones de emergencia para poder dar una respuesta o intentar dar una respuesta a estos pacientes graves y críticos. En la provincia de Buenos Aires, el 15 de mayo, se inicia el uso de plasma convalecientes, también en el contexto de un protocolo de uso expandido. En este momento sigue todavía en realidad las recomendaciones de hidroxicloroquina y de lopinavir-ritonavir, pero ya a fines de mayo aparece en realidad un estudio que luego se retracta, en donde había dudas sobre la seguridad de la hidroxicloroquina, por ende la OMS suspende transitoriamente el uso en el Solidaridad, algunos países suspenden el uso, bueno, hay un poco de revuelo en la comunidad científica, lo recordarán. En ese contexto, a la semana, las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación se modifican y se suspenden el uso, tanto de la hidroxicloroquina como el lopinavir-ritonavir, o sea, del uso masivo, y queda solamente la recomendación de los tratamientos antivirales en contextos solamente de estudios clínicos. Al día siguiente la provincia actualiza también su protocolo y se adopta la misma postura. Se suspenden el uso de estos dos antivirales que hasta ya 2 meses de pandemia los estudios no habían mostrado eficacia, estaban estas dudas sobre la seguridad de la hidroxicloroquina, y en este momento ya se había publicado el primer randomizado controlado, que es del lopinavir-ritonavir, en donde no se había demostrado eficacia en términos de mortalidad, ni internación inútil, ni ingreso a RM. Si bien se postuló que quizás el uso había sido tardío, porque la mayoría de los pacientes habían iniciado el tratamiento entre el día 10 y el día 14, que considerando, como mostró Elisa en la fisiopatología, la
la acción antiviral es predominantemente en los primeros 7 días, entonces el uso de los antivirales se postula que debería de ser más temprano. Pero bueno, revisando la evidencia que había hasta ese momento, si bien el lopinavir-ritonavir no tenía dudas sobre su seguridad, como sí lo tenía la hidroxicloroquina, se decide de todas formas, dado que no había nueva evidencia que apoye el uso, se decide retirar esta indicación de las recomendaciones de nación y también de las recomendaciones de provincia. A fines, bueno, en realidad es el mismo día, Rusia aprueba el uso del favipiravir, que el nombre comercial es el Avifavir en Rusia y Avigan en Japón, que bueno, genera también un poco de revuelo. No había en ese momento, sí había estudios publicados en China, los estudios de Rusia en realidad se publicaron hace poquito, el primer randomizado controlado de Rusia. Así que bueno, en ese momento eso fue una noticia que también generó bastante revuelo. Había sí 3 estudios de China, en China estaba dentro de las recomendaciones de uso, pero no tenía en ese momento, después se los voy a mostrar, tampoco evidencia que demuestre un impacto en mortalidad o en ingreso a UCI. A mediados de mayo, la noticia creo que es más importante de todas estas noticias en términos de tratamientos específicos, son los resultados preliminares del recovery, que informa los beneficios de la dexametasona, como ya contó Elisa, que bueno, como vamos a terminar concluyendo, al momento es el único tratamiento que ha demostrado de forma fehaciente disminuir la mortalidad de los pacientes con requerimientos de oxígeno y ventilados. También en esos días, finalmente la FDA retira la aprobación que había sobre la hidroxicloroquina y la OMS suspende el uso de lopinavir-ritonavir y de hidroxicloroquina de las ramas de solidaridad que lo incluían. Principios de julio, Europa aprueba el uso del remdesivir, y bueno, nosotros, principios de este mes, finalmente incorporamos las recomendaciones de uso de dexametasona en los pacientes con requerimientos de oxígeno y pacientes ventilados, y se incorpora luego la aprobación del estudio multicéntrico observacional el uso de plasma de convalecientes en pacientes moderados con factores de riesgo y graves. Así que bueno, de todas formas, se sostiene que, como ven, y ahora vamos a ver un poco más, o sea, la evidencia que hay en torno de todos estos tratamientos requiere de que todo se continúe haciendo en contextos de estudios clínicos para poder generar mayor información que colabore a la toma de decisiones y poder seleccionar mejor tratamiento. La verdad que hay múltiples guías, creo que lo más actualizado y que muchos acudimos es a las guías del NIH, que se actualizan constantemente, con respecto, bueno, a hidroxicloroquina de acitromicina y lopinavir-ritonavir, ya las recomendaciones son fuertes de su uso en contra, o eventualmente en algún contexto de ensayo clínico, pero incluso ya en los estudios de hidroxicloroquina, para evaluar la eficacia también en prevención, post-exposición, tampoco demostraron que sirva, así que creo que ya es muy acotado o casi nulo el uso de la hidroxi en este contexto. Y bueno, el remdesivir, que es el único en realidad que tiene una recomendación a favor, pero en enfermedades graves, o sea, en pacientes con requerimientos de oxígeno. Inicialmente era más amplia la recomendación y ahora la acotaron a pacientes con requerimientos de oxígeno, pero no, idealmente que no estén ni en BNI, ni en alto flujo, ni ventilados, ni en ECMO. Porque el beneficio se vio con mayor impacto en el grupo de pacientes que todavía no tenían altos requerimientos de oxígeno, que no estaban en ventilación mecánica. Y esto también creo que es un poco el contexto de la escasez que tienen, por eso achicaron un poco la recomendación. Y en contra de utilizarlo en formas leves o moderadas, o sea, en pacientes que no requieren oxígeno. Respecto a los tratamientos, a la inmunoterapia, los tratamientos inmunológicos, plasma en convalecientes inmunoglobulinas específicas ni a favor ni en contra, A3 idealmente en ensayos clínicos, sí en contra de células mesenquimales, del uso de células mesenquimales y de inmunoglobulinas no específicas, y también no hay ni a favor ni en contra, todavía hay una revisión sistemática ahora del tocilizumab, pero por ahora no hay como una definición respecto al uso, a una recomendación masiva. Y respecto a los otros inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales y demás,
por ahora solamente en contexto de ensayos clínicos. La última guía de la OMS es del 27 de mayo, y obviamente la recomendación es que todo debe ser idealmente en ensayos clínicos. Sí, en su momento hace una referencia al remdesivir como el único que tendría algo de evidencia, pero no, obviamente, no hay ninguna recomendación sobre esto. Esta es una revisión sistemática reciente en donde todo esto que les puse en las guías está con números y con colores bastante gráficos, en donde vemos que solamente los corticoides, ahí arriba a la izquierda, comparados con el tratamiento estándar, son los que demostraron disminuir mortalidad e ingreso a ARM, como dijo Elisa. El resto, la hidroxicloroquina ha tenido algunos estudios en tiempo de resolución de síntomas, y el remdesivir es lo que tiene demostrado hasta ahora, es eso también, es el acortamiento de la duración de los síntomas, al igual que en algún momento el Caletra, pero el resto, como ven, todos no tienen por ahora demasiado diferencia con el tratamiento estándar, o hay algunas tendencias, pero no logran significancia estadística. Y la hidroxicloroquina sí tiene un potencial riesgo de mayores efectos adversos o de daño comparado con tratamientos estándar. Este es un estudio que no está incluido en esta revisión sistemática, que es un estudio de remdesivir que se compara contra una cohorte. No es un randomizado controlado, en realidad toma a los pacientes de remdesivir que están en randomizados controlados, pero que están comparando distintas dosis y distintos esquemas, contra una cohorte grande de pacientes de tratamiento estándar, pero el análisis es retrospectivo. Y encuentra una mejoría, este es el único que sí encuentra una mejoría clínica al día 14 y una disminución de la mortalidad versus el grupo control, con esta diferencia estadísticamente significativa, pero teniendo en cuenta que esto no es un randomizado controlado como los otros dos que sí existen de remdesivir y que no demostraron esta diferencia. Un poco diferencias y similitudes del favipiravir y el remdesivir. Tienen bastantes cosas en común, aunque creo que no quieren tener cosas en común, pero tienen un mismo mecanismo de acción, comparten la inhibición de la ARN polimerasa. El remdesivir es un análogo de la adenosina, y el favipiravir se transforma también en un nucleósido e inhiben luego de que el virus se fusiona, ingresa a la célula mediante los receptores AC2, cuando va a replicarse, estos dos antivirales comparten el mismo mecanismo de acción, inhibiendo la ARN polimerasa y interrumpiendo la replicación del SARS-CoV-2. Así que en esto coinciden porque es exactamente el mismo. Los dos son reusos, en realidad son drogas que ya tienen unos años y habían sido utilizadas el remdesivir para el SARS-CoV-1 y para el MERS, y había sido demostrado en modelos animales que era superior comparado con lopinavir, ritonavir, interferón frente al MERS. También los dos tienen acción contra el ébola, los dos han sido probados y utilizados contra el ébola, y el favipiravir, que se aprobó en el 2014 con el nombre de Avigan, en realidad el uso es como segunda línea para influencias resistentes a los oseltamivir. Hay estudios in vitro y algunos estudios clínicos de superioridad en cepas resistentes versus oseltamivir, o asociado favipiravir oseltamivir versus oseltamivir monoterapia. Las diferencias, el remdesivir es la administración exclusivamente endovenosa y el favipiravir es exclusivamente vía oral. El favipiravir en ese sentido tiene una dosificación que es poco práctica, en realidad incluye altas dosis, porque la concentración inhibitoria 50 para el SARS-CoV-2 es más alta, por ende requiere mayores dosis que para el uso que se planeó originalmente, o sea que para la influenza, por ende requiere tomas de muchos comprimidos por día, eso es una gran desventaja. En cuanto a perfiles de seguridad y efectos adversos y contraindicaciones, comparten obviamente estar contraindicados en insuficiencias hepáticas e insuficiencias renales. El favipiravir tiene antecedentes de teratogenicidad, por ende
expresamente contraindicado en embarazadas, en mujeres en edad fértil, o sea, que planifiquen embarazos, en periodo de lactancia. Bueno, en niños favipiravir no está autorizado, en remdesivir hay algunos reportes de casos de usos en niños, y los efectos adversos más frecuentes del remdesivir, en realidad el perfil de seguridad de remdesivir es muy bueno, o sea, en los estudios es muy baja la incidencia de efectos adversos, está reportada la hipotensión infusional, o sea, durante el momento de la infusión, el descenso de la TA, después como comparten, como la mayoría, los efectos adversos a nivel gastrointestinal, y el probable empeoramiento de función renal o insuficiencia renal. Y el favipiravir tiene en realidad no sé, en el estudio ruso un 17% de efectos adversos, creo que esto está en relación con las dosis que son altas, más frecuente lo gastrointestinal, náuseas, vómitos y aumento de enzimas hepáticas. Igual esto llevó a un porcentaje muy bajito de suspensión. Y después tiene alteraciones hematológicas, hiperuricemia e hipertrigliceridemia como otros efectos adversos menos frecuentes descritos. Esto es una síntesis de una guía en cuanto al uso del remdesivir, en qué pacientes entonces se está recomendando. Las recomendaciones, o sea, actualmente está en varias guías, poquitas, pero ya hay guías que lo recomiendan, o sea, recomiendan el uso del remdesivir en pacientes graves, con requerimientos de oxígeno, pero idealmente que no estén ventilados en ECMO o en alto flujo. El estudio que ha comparado los dos esquemas de 5 días versus 10 días no encontró diferencia, así que la recomendación actual es 5 días. Algunos de todas formas siguen refiriendo el 10 días en los pacientes más graves, pero no, el randomizado controlado no encontró diferencia en los dos esquemas. Esto es lo que, un poco los resultados de los dos estudios más importantes, que se ve una tendencia, pero verán que no hay diferencia en la mortalidad. Hay un número menor, pero no estadísticamente significativo, de muertos en el grupo remdesivir. En el riesgo de ingreso a ARM no hubo diferencias. El perfil de seguridad, ven que no, tampoco versus el estándar, no es significativa la diferencia. Y sí, el tiempo de mejoría clínica es lo que por ahora en estos estudios, en el de China y en Estados Unidos, ha demostrado tener un impacto, pero por ahora es solamente el otro estudio que les mostré, que todavía en realidad no está incluido en ninguna revisión, que sí habla de impacto en mortalidad y de internación en UCI, pero no es completamente un caso. En favipiravir, estos son los dos estudios previos al estudio ruso, son los estudios de China, en donde los pacientes que recibieron favipiravir son pacientes en general entre moderados o moderados o graves, pero fíjense que no, que es muchísimo, el grupo es muchísimo más selecto, digamos, de pacientes, con días desde el inicio de síntomas acotados, en uno de los estudios 7 días, en el otro de los estudios 12 días, y con muchas contraindicaciones, o sea, muchas contraindicaciones no, sino criterios de exclusión. O sea, es distinta la población, creo que remdesivir apunta más a pacientes graves, ya hipoxémicos, y favipiravir actuando más en los pacientes moderados con factores de riesgo para evitar la progresión. El grupo de favipiravir en este estudio abierto, controlado, no letalizado, que compara contra Caletra, lo que encontraron sí es un aclaramiento viral mucho más rápido, 4 días versus 11 días, que eso es lo mismo que encuentran los rusos en el estudio que publican ahora. Y encuentran una mejoría de las imágenes pulmonares al día 14, 91% en el grupo que recibió favipiravir versus un 62% en el grupo que recibió Caletra. Y en el otro estudio, que son 120 pacientes por rama, encontraron una duración de la fiebre menor y un alivio de la tos, pero esto no impactó en ninguno de los otros outcomes clínicos que nos interesan, que básicamente es mortalidad, progresión, ingreso UTI.
O sea, hay un indicio de evidencia de algún beneficio, pero que no logran mostrar por ahora. Puede ser también el poder estadístico, puede ser que son pacientes que son más leves, así que para ver un impacto requiere quizás un número mayor de pacientes. Y este es el estudio ruso que se publicó hace poco, que es un estudio de orto multicéntrico randomizado que incluye dos dosis distintas del favipiravir, 1.600 miligramos en la primera dosis, después completarse 14 días con 600 y el otro esquema con dosis un poco más altas, versus tratamiento estándar. Y estos son 60 pacientes por grupo, son 3 grupos, y fíjense que de vuelta la mayoría son pacientes leves, o sea, pacientes que tienen neumonía pero que no tienen hipoxemia. Fíjense los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Excluyen ya los pacientes con saturación menos de 90 y con frecuencia respiratoria más de 35, y que están recibiendo algún otro de los tratamientos. Acá, de vuelta, encuentran lo mismo que el estudio de China, que es una resolución de la fiebre mucho más rápida. Que reportan que tuvieron el alta hospitalaria el 85% de los pacientes que tuvieron dosis alta de favipiravir, y un 85% del grupo control, y en cambio el grupo de dosis baja solamente un 65% obtuvo el alta al día 15. Y acá lo que comparan, que es su otro objetivo, en realidad su objetivo primario, ver el tiempo de eliminación, que los hacen hisopados casi cada 2 o 3 días, y lo que ven es que el tiempo de eliminación en los hisopados, el tratamiento con favipiravir es estadísticamente significativo, mucho más corto, 4.5 días, versus el tratamiento estándar. Pero bueno, de vuelta, estos resultados después se quedan en esto, ¿no? En la mejoría de la curva térmica, en la mejoría de los síntomas, en la negativización precoz, pero todavía no han demostrado otros beneficios. Y sí tienen un 17.5% de efectos adversos gastrointestinales, con aumento de enzimas hepáticas y dolor hepático, dolor torácico, de los cuales llevó a la suspensión a menos del, creo que 2%, nada más. Y bueno, esto es un poco a modo de conclusión. Quizás, para resumir, tener en cuenta de cuál es la evidencia de estos 2 tratamientos antivirales que creo que se habló bastante, tener en cuenta cuál es la evidencia que existe para cada uno de ellos, que por ahora, si bien han demostrado algunos beneficios en mejorías clínicas y en términos de negativización de la PCR, por ejemplo, en favipiravir, todavía falta que muestre un poco más, ¿no? Digamos, por ahora solo los corticoides han demostrado la disminución de la mortalidad, pero estos antivirales todavía falta ver un poco más de trabajos, supongo que con mayor número de pacientes. Este es el primer, en realidad es un estudio fase 2, fase 3, el de favipiravir de Rusia, y ellos después de este estudio seleccionaban la dosis más alta, y continuaba otro randomizado controlado versus placebo con un número de pacientes mucho mayor. Creo que para el favipiravir falta ver un poco esos resultados, a ver si esto se puede traducir en otros beneficios, y con el remdesivir parecería estar un poco más adelantado en esa carrera de mostrar algún impacto. Ya tiene más estudios randomizados controlados con resultados, pero que de vuelta todavía faltaría ver o terminar de analizar mejor por ejemplo, este último estudio que se presentó hace muy poquito, en donde sí ya encuentran en términos de mortalidad y en términos de ingreso UCI beneficio, pero bueno, creo que hay que entender un poco que estos tratamientos todavía tienen bastante por demostrar, y saber cuáles son las cosas que sí ya tienen evidencia suficiente como para un uso masivo, como es el uso de los corticoides y obviamente el tratamiento estándar. Así que, bueno, un poco las conclusiones esto requiere estar constantemente actualizado para poder tomar recomendaciones seguras y efectivas, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Sole. Súper claro, muy interesante también todo el recorrido, y el detalle sobre estas dos medicaciones que también un poco, sobre todo esta semana se vio mucho cómo la discusión sobre los tratamientos termina implicando también muchas discusiones a nivel geopolítico, no solamente económico, sino también en términos de conducción geopolítica de cuáles pueden llegar a ser las soluciones farmacológicas a la pandemia, ¿no? Que eso se vio mucho esta última semana, y es interesante también ponerlo en esa perspectiva porque muchas veces el rebote mediático que tienen algunas alternativas terapéuticas tiene muchas veces mucho más que ver con de dónde vienen o cómo influye la relación entre potencias mundiales, digamos, y muchas veces se deja de lado aspectos esenciales para el tratamiento, como fueron los que vimos al principio que comentaba Elisa, ¿no? Ahí yo hago una pregunta mientras, bueno, si no están siguiendo el chat, muchas felicitaciones y todos agradeciendo mucho ambas presentaciones en el chat. Y mientras se van agregando algunas preguntas, yo te consulto, Sole, si hoy existen acá estudios con alguno de los dos fármacos, digamos, o si no se accede, digamos, porque creo que no sé si se puede acceder a alguno de esos dos, o solamente están circunscriptos a Estados Unidos y Rusia respectivamente, digamos. No sé si tenés idea de eso. Sí, te cuento. Remdesivir, en este momento, el país forma parte del estudio Solidaridad de la OMS. En Provincia de Buenos Aires hay 3 hospitales que forman parte del estudio Solidaridad, el hospital de Jusey de Vicente López, el María Lucena de la Vega de Moreno y el Hospital Posadas. Así que en ellos, esos 3 hospitales recibieron Remdesivir, pero es en contexto del Solidaridad, exclusivamente. O sea, fuera de eso, no está comercializado el Remdesivir en nuestro país. Después creo que en Cava también hay instituciones que participan del Solidaridad, pero por ahora está solamente en ese contexto. De inicio era la rama también del Lopinavir, que después se suspendió. La otra rama que quedó es del Interferón. Y bueno, la tercera rama es versus tratamiento estándar. Eso sí está en el ámbito de la provincia, pero solo en contexto de esto, del estudio de solidaridad. Y el Favipiravir no, en Argentina no lo tenemos disponible. Y después, respecto al uso del Remdesivir fuera de Estados Unidos, en España, por ejemplo, bueno, Europa a principios de julio aprobó su uso para el COVID-19, y España, por ejemplo, hoy estuve revisando las recomendaciones, obviamente que siempre lo ponen idealmente dentro de ensayos clínicos, pero tienen de algún modo autorizado o existe el uso compasivo de Remdesivir. Con estas mismas son similares las recomendaciones a las que hace el NIH, la única diferencia es que no excluyen, o sea, excluyen ventilados, pero lo recomendarían en pacientes con requerimientos de oxígeno, alto flujo o BNI, pero no ventilados, eso al igual que los Estados Unidos, y con un curso de 5 días también, ya como que quedó. Grupo, que en realidad las secuelas son neuromusculares, es decir, la secuela más importante de los pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva son neuromusculares, la miopatía y la polineuropatía del paciente crítico. Es muy probable que esto ocurra también en los pacientes COVID, muy probable, porque una sepsis original, de origen viral, pero sepsis al fin, con probable sepsis bacteriana sobreagregada, con mucho tiempo de infusión de relajantes musculares, de sedación y analgesia, y todo esto lo que está vinculado fundamentalmente a las secuelas neuromusculares. Así que sí es muy probable que haya mucho neuromuscular, y es muy probable también que haya secuelas cognitivas. Y esto por diferentes cuestiones. Primero porque esta es una enfermedad que mayoritariamente en los casos críticos es de pacientes añosos, que ya de por sí, ¿no?, tienen cierta tendencia cognitiva. Así que ya solo eso, los episodios de hipoxia y de hipotensión están vinculados también a mayor secuelas. Y por supuesto también las drogas, de nuevo, también, ¿no?, la sedación y la analgesia prolongadas también están asociadas a deterioro cognitivo, así que es muy posible que esto exista. Ya solamente como secuela de terapia intensiva va a existir. Después, si habrá alguna cuestión específica del COVID,
para eso vamos a tener que esperar, ¿no? Perfecto, Elisa. Bueno, después estoy recorriendo a ver si quedó alguna pregunta más. Mientras voy viendo esto, les comento a todos y paso un anuncio también que es de la agenda de la Fundación, que es uno de los ejes sobre los que trabajamos específicamente nosotros en la Fundación, tiene que ver con la agenda de género y salud. El equipo de compañeras que llevan adelante el trabajo sobre género y salud, no solo trabajaron muchos artículos que tuvieron que ver con eso en la última edición de la revista nuestra de Soberanía Sanitaria, vinculando todo lo que es la agenda de género con las problemáticas propias de la pandemia, ¿no? Esto tiene muchas aristas en donde una de las cosas principales que se vieron fue cómo las mujeres, digamos, que son muchas veces las responsables de los diferentes ejes del cuidado, digamos, diario, no solamente del cuidado hacia adentro de los hogares, el cuidado que se da en los hogares o en las instituciones cerradas, como pueden ser geriátricos u otras instituciones cerradas que durante estos meses estuvieron muy en discusión por la vulnerabilidad de quienes habitan esos lugares, y también mucho que tiene que ver con la gran feminización que hay en el ámbito de la salud, en donde profesiones como medicina, enfermería, termina habiendo un gran predominio de lo que son las mujeres, con lo cual toda una agenda de cuidados que estuvo muy, muy presente durante la pandemia y que es necesario problematizar, y en ese contexto, desde la Fundación se van a arrancar el miércoles que viene unos encuentros de este tipo, que van a tener una dinámica participativa. En su momento nosotros hace 2 años habíamos arrancado con una iniciativa de rondas que discutían también diferentes temas de género y salud, y la idea es poder reeditarlo en formato virtual, que es lo que nos permite este momento, pero que también es abierto a todos y sobre todo todas aquellas que quieran participar. Así que bueno, de paso paso la invitación a todas las que quieran inscribirse. Esto lo vamos a arrancar a partir del miércoles que viene. En nuestras redes van a poder ver todos los links para poder inscribirse, y obviamente están todos invitados a poder participar. Yo quería pasar este anuncio porque un poco continúa con la agenda que venimos llevando. Me tomé este ratito para poder avisarles. ¿Sí? Ahí pusimos Manuela, que es nuestra responsable de comunicación y que es la que está atrás de todo esto, a quien le agradecemos, puso el link para que puedan consultar el programa y también inscribirse ahí en el chat. Así que, bueno, todas las que quieran participar, más que invitadas. Y bueno, hoy quizás estuvieron un poquito tímidos con las preguntas, pero me parece que fue porque las presentaciones fueron muy completas y muy interesantes, digamos, ambas dos, y me parece que pudimos abordar cosas que no habíamos tratado hasta ahora en el curso, y que fueron fundamentales, digamos, en lo que estamos discutiendo, y obviamente esto es una historia que siempre continúa, y digamos, creo que tendríamos que reeditar esto algunos meses, dentro de algunos meses, digamos, como para también poder darle continuidad a esto, porque termina siendo algo en pleno desarrollo, ¿no? Les cuento que el próximo encuentro, que es el 6º y último ya de este curso, nos va a acompañar Víctor Penchazade, que es especialista en bioética, y la idea es justamente poder agarrar todos los protocolos de investigación de tratamiento desde otra óptica, que tienen que ver con cuáles son las normas bioéticas o cuáles son las condiciones en las cuales uno puede, digamos, evaluar tratamientos, ¿no? O sea, cómo uno tiene que poner a prueba eso, a cualquier precio, digamos, qué condiciones previas tiene que haber, cuáles son los requisitos para poder evaluar los diferentes tratamientos, los diferentes protocolos, que es algo importante que también está en discusión, digamos, cuáles son las condiciones en las que hay que hacer todos estos estudios que estamos viendo. Y un poco la idea era concluir el curso de tratamientos con una perspectiva más desde la bioética y desde las condiciones que hacen a poder desarrollar esto, porque esto no se hace a cualquier costo, digamos, sino también hay pacientes en el medio y obviamente hay que garantizar la seguridad de todos
de todos los pacientes, con lo cual queríamos concluir el curso con una perspectiva también desde la bioética y los derechos de los pacientes. Así que bueno, yo les agradezco mucho, Sole y Elisa, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias desde la Fundación. No sé si quieren hacer algún comentario más final. Fede, hay una pregunta que quedó sin responder, que con Elisa estamos trabajando en poder respondérsela, que preguntan si entre las cortes tratadas con plasma y las tratadas con antivirales hay alguna diferencia. Bueno, en eso estamos trabajando y va a haber en breve publicaciones al respecto, ¿sí? Pero eso se está analizando, pero bueno, hay muchos aristas a tener en cuenta en esas comparaciones, ¿sí? Porque los usos de los tratamientos antivirales fueron hace un par de meses, y en el medio hubo mucho conocimiento y una curva de aprendizaje del personal de salud que puede influenciar en que quizás ahora tengamos una mortalidad menor. Puede ser el plasma, puede ser una de esas respuestas, pero seguramente hay otras intervenciones y un aprendizaje de los equipos a tratar esta patología que puede hacer que eso también hay que tenerlo entre comillas. Por ahora no tenemos ningún dato para compartir, pero en breve lo tendremos y lo compartiremos. Sí, ahí estoy viendo que ahí surgen las preguntas, pero acá pregunta Miriam, a Elisa específicamente, vos hablaste de las 3 horas con pronovigil y máscara de reservorio sin falla ventilatoria. Si eso es posible de extender, ¿por qué se habló de 3 horas? Digamos, ¿en qué consiste esa prueba, digamos, del pronovigil? No, lo que yo dije es que en ese estudio controlado aleatorizado, que es hasta ahora el más grande publicado, usaron 3 horas. La verdad que no está establecido cuánto tiempo debe ser. Yo creo que si el paciente tolera, esto es personal, si el paciente tolera más, tiene que estar la mayor cantidad de horas posible, porque así como el prono en ventilación mecánica, nosotros tratamos de que esté la mayor cantidad de horas posible, me imagino que con el pronovigil, si el paciente lo tolera, como parece ser, esto es aplicable. Y sí, por lo menos en ese estudio se vio que el pronovigil se utiliza con cualquier tipo de dispositivo de oxigenoterapia. Vieron la foto que les mostré, hasta con un helmet. Pero bueno, la verdad que eso está en desarrollo, ¿no? Es un conocimiento que está en desarrollo. Pero en general, lo que ha aparecido hasta ahora, y yo creo que lo dije, pero lo reitero, no es categórico en el sentido de que disminuya la intubación. No es categórico. Veremos. Por ahí con un N mayor, ¿no? Con un número de pacientes mayor, esto cambia. Bien, y acá consulta Daniel García si se puede lateralizar al paciente. Yo no sé si hay experiencia. Sí. No, yo le puedo contestar eso. En general, la lateralización del paciente, o sea, el decúbito lateral derecho o izquierdo, es un recurso que se utiliza en la patología pulmonar unilateral. Entonces sí, tendría sentido, ¿no? Porque uno pone el pulmón que está bueno, lo pone abajo, ¿no? Y el pulmón que está más comprometido lo pone arriba, es decir, para, digamos, evitar la atelectasia del pulmón, es decir, más que evitar, es decir, favorecer, ¿no?, la reaireación del pulmón más patológico. Pero yo creo que acá no tendría mucho sentido porque en general la patología es bilateral. Así que en el caso de que hubiera algún COVID, ¿no? Que por ahí se ha visto, ¿no? Pero siempre hay duda con ese, si es un COVID o si es un COVID más, no sé. En general es bilateral, pero si en el caso que hubiera un COVID que fuera patología unilateral y esto visto por tomografía, se podría utilizar. También hay que pensar que muchas veces lo que empieza como unilateral termina siendo bilateral. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que no esté que por ahí lo lateralizamos y no advertimos el crecimiento de los infiltrados y termina, digamos, teniendo más impacto negativo que positivo. Bien, y por último, Miriam consulta respecto a la definición de síndrome de distrés respiratorio del adulto, si con las diferencias fisiopatológicas y en relación a la distribución de los infiltrados, es correcto hablar estrictamente de síndrome de distrés respiratorio, digamos, en el caso de coronavirus, si es específicamente un distrés respiratorio. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta que... Yo entiendo a lo que ella se refiere.
Se refiere a que en general cuando uno habla de distrés respiratorio y otras infecciones infiltrados en los 2, 3, 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, el COVID tiene una distribución especial, en general, ¿no? Entonces, estrictamente no es digamos, un compromiso difuso, sino parcheado. Pero, de última, el compromiso puede ser 3, 4 cuadrantes. Así que el distrés como todo es un síntoma, es como un síndrome, y si la definición dice infiltrados bilaterales en la placa de tórax, el COVID entra, ¿no? Más allá que sean parcheados o difusos. Bueno, ya estamos en la hora, creo que pudimos abordar todas las preguntas que fueron consultando. Le agradezco la participación a todos los que preguntaron para hacerlo bien dinámico, y también a Sole y a Elisa por haber compartido esto. Así que, bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a ustedes, bárbaro. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Gracias igualmente a todos.